lo que había dicho lo habíamos ya visto en la clase anterior. Bueno, como les decía recién, cuando asume entonces Carlos Menem, como dice Quiroga, como dice Hugo Quiroga, el autor que ustedes tienen que ver, en realidad dicen la asunción de Menem y la gestión de gobierno de Menem no fue digamos, un plan organizado, sino más bien fue una adaptación a las nuevas reglas del mercado. Es decir, una adaptación de una economía de mercado, y Menem se adaptó a los nuevos tiempos. También se tomaron las recetas que daba el consenso de Washington, que aconsejaba a los países a hacer reducción del gasto público, reducción de la inflación y achicar el Estado. Es decir, estos eran los lineamientos más importantes que el consenso de Washington daba a los países, y en especial a los países latinoamericanos, que eran los países más endeudados y que arrastraban una deuda externa importante. Por lo tanto, el gobierno de Menem abandona todos los principios que había sustentado durante la campaña con el tema de la revolución productiva y el salariazo, da un giro, y en ese giro que da Carlos Saúl Menem, los apoyos que va a conseguir es el establishment. ¿A qué nos referimos con el establishment? Era el grupo de los 8, que después se transforman en 30, de los empresarios más grandes que tenía la Argentina, entre ellos Amalia Fortabat, ¿no es cierto?, que se había reconvertido y era una de las empresas cementeras más importantes del país, empresas transnacionales, Pérez Compán, Bungibor, y lo que hace Menem es conseguir los apoyos de este establishment. Justamente los primeros ministros de Economía van a provenir del grupo de Bungibor, y también consigue los apoyos de los sectores más conservadores, la iglesia y la prensa. Es decir, que Menem lo que logra hacer es un consenso político que también le va a permitir cierta gobernabilidad frente a este caos que había producido la hiper. Es decir, que la hiper le abre el camino a Menem para poder aplicar un plan económico neoliberal absolutamente distinto a lo que nosotros veníamos viendo en otras épocas, y por el otro lado le permite hacer todas las reformas que durante el gobierno de Alfonsín, cuando Alfonsín había intentado hacer las privatizaciones de las empresas públicas que tenían déficit, el peronismo se había opuesto. Bueno, este giro económico, en realidad, a la, a la manera de gobernar de Menem, va a significar que se analice esta democracia como una democracia decisionista. ¿Y por qué hablamos de democracia decisionista? Bueno, como bien ustedes lo han visto, o lo verán, o lo leerán en la bibliografía, esa democracia decisionista tiene que ver con que en principio lo que había pasado en la Argentina con la hiperinflación y la consecuencia que había dejado la hiperinflación había sido una pérdida de la autoridad presidencial. Lo que ocurre con Carlos Saúl Menem es que se puede recuperar de alguna manera esa autoridad presidencial. Menem lo consigue, además por este nuevo consenso político que logra, con estos apoyos que logra en su gobierno, y se recupera nuevamente la autoridad. Pero la autoridad política que es recuperada durante el gobierno de Menem va en detrimento justamente de la calidad institucional. Es decir, ¿qué dicen los historiadores y los politólogos? Que si bien hay una recuperación y se robustece la autoridad presidencial frente a una democracia decisionista, donde nuevamente la figura del presidente logra ser un actor importante dentro de las instituciones, lo que va a ocurrir es que va a bajar la calidad institucional. Y esto se da por varias razones. Porque Menem va a pedir los poderes excepcionales, esto es una delegación
que le va a hacer el poder legislativo al poder ejecutivo frente a una situación de emergencia. Y esto va a posicionar a Menem como el árbitro, digamos, frente a los problemas que la Argentina estaba enfrentando. Pero antes de hacer, digamos, las reformas económicas, con este giro que, eh, que había dado Menem de 180 grados, de presentar una campaña de tipo nacional y popular, con políticas distributivas, y ahora sustentarla bajo el liberalismo económico, debía terminar o concluir lo que se llama la transición política, que lo que había quedado como herencia del gobierno de Raúl Alfonsín había sido justamente la cuestión, la transición política. Lo que había quedado no resuelto era el tema de la cuestión militar. ¿Mm? La cuestión militar, acuérdense ustedes que si bien se habían promulgado dos leyes que después fueron consideradas inconstitucionales, que era la ley del punto final y la ley de obediencia debida, estas dos leyes no satisfacieron, digamos, a los sectores que se habían sublevado, que eran los sectores oficiales dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del Ejército en especial, y se habían producido nuevos levantamientos. Esto va a continuar durante el gobierno de Menem. Y el gobierno de Menem lo que va a hacer es resolver esta cuestión militar que había quedado pendiente, es decir, la no subordinación, digamos, del poder militar al poder político. La manera en que tiene de subordinar el poder militar al poder civil, bueno, va a ser a través de los indultos. ¿Qué va a hacer Menem? Durante el diciembre de 1990 se produce el último intento de sublevación dentro del ejército, y luego de esa sublevación que se va a dar el 3 de diciembre de 1990, lo que va a hacer Menem es dar los perdones presidenciales o los indultos. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que los indultos se daban en el marco de un problema que se venía arrastrando interno dentro de las Fuerzas Armadas, y también el tema de los juicios. Es decir, por un lado, los juicios que habían condenado a las cúpulas militares por la violación de derechos humanos durante el accionar de la última dictadura militar, había calado en las fuerzas, y por supuesto había producido el rechazo hacia el gobierno de Alfonsín y hacia los juicios. Estos juicios o las denuncias, digamos, que habían continuado con la justicia civil, no se habían paralizado. Y esto causaba el malestar interno sumado a otro problema, es decir, no solamente el rechazo de las Fuerzas Armadas al tema de las condenas de los juicios, sino también por el otro lado la ruptura de mandos que se había producido dentro de las Fuerzas Armadas, porque los oficiales habían sido los protagonistas de los levantamientos. Y en una estructura militar absolutamente verticalista, donde las órdenes se imparten y no se discuten, solo se obedecen, esto también causaba cierto resquemor en los altos mandos de las fuerzas militares. Es decir, que nosotros acá en la cuestión militar, en este momento tenemos dos frentes. Por un lado, la reivindicación del accionar por parte de las Fuerzas Armadas, de lo actuado en el año 1976, y por el otro lado, la ruptura del equilibrio de mandos dentro de esa organización verticalista, que también causaba resquemor en las cúpulas. Y por el otro lado ponía la responsabilidad de cómo actuar las Fuerzas Armadas frente al último levantamiento del ejército, frente al último levantamiento que se va a dar en el año 1990, ponía en el tapete cómo iba a actuar las Fuerzas Armadas frente a este levantamiento que había tenido como objetivo un golpe militar y un plan para, digamos, para golpear al gobierno democrático. Por lo tanto, una vez que se produce el último levantamiento a la cabeza de Zeneldín, con este
cuyo programa era el golpe militar, y va a tener como consecuencia que Menem de los indultos ¿qué significaron? El perdón les otorgó el perdón a los que habían sido condenados en los juicios por violación de los derechos humanos. En el caso fueron perdonados Rafael Viola y, Videla y todos los que habían sido condenados, y además también otorgó el perdón a aquellos que habían sido los responsables de las organizaciones armadas juveniles. Es decir, que los perdones eh, alcanzaron a los dos elementos que se habían juzgado en el año 1985. Esto hace que las Fuerzas Armadas tomen la decisión en ese momento, tomen una decisión que no la habían tomado durante los levantamientos que se habían producido en el gobierno de Alfonsín, y es apoyar definitivamente al gobierno democrático. Esto, por supuesto, si bien fortalece, o sea, va a fortalecer al gobierno de Carlos Saúl Menem, porque nuevamente vuelven a sus mandos naturales, digamos, se cuadran frente a la función que les daba y les otorgaba la Constitución Nacional, se ponen al servicio del presidente y logran subordinar o logran aplastar, digamos, al último levantamiento militar. ¿Esto qué va a dejar como consecuencia? Que las Fuerzas Armadas, luego, con una renovación que hay dentro de las Fuerzas Armadas, que la va a llevar a cabo el general Martín Balsa, donde hace una especie de catarsis, digamos, de lo que había pasado con el accionar de la última dictadura militar, y donde el general Balsa va a condenar el accionar de las Fuerzas Armadas, inclusive va a decir que nadie estaba obligado a obedecer órdenes que no fueran desde el punto de vista moral ético. Esto va a ser importante porque le va a dar un gran apoyo a Carlos Saúl Menem, es decir, el hecho de que las propias Fuerzas Armadas comenzaran a hacer la autocrítica y en esa autocrítica reconocieran, o por lo menos el general Balsa reconociera que durante la dictadura militar se habían cometido actos atroces, hacía que una parte de las Fuerzas Armadas se fuesen democratizando, un hecho que durante el gobierno de Alfonsín no había ocurrido. Pero por el otro lado, los perdones o los indultos significaron la finalización de la cuestión militar, de esta problemática que había cruzado la apertura en el año 1983, la apertura democrática, finaliza, se concluye el tema de la cuestión militar con los perdones, y acá lo que hay que ver fueron las reacciones tanto de aquellos que habían sido perdonados como de la sociedad civil, es decir, cómo reacciona la sociedad civil frente a los indultos que, por supuesto, significaron un retroceso también en el tema de la defensa de los derechos humanos. Las organizaciones que tenían que ver con derechos humanos, por supuesto, criticaron y presionaron al gobierno para que el gobierno continuara con la política de condena hacia los responsables del accionar de la última dictadura militar, y por el otro lado hubo también por parte de la sociedad civil manifestaciones en las provincias y también a nivel nacional, pero también un sector de la población que estaba como adormecida porque la cuestión económica había pegado tan fuerte, se llamó al silencio. Pero de otro modo, lo que hay que rescatar es que la sociedad también condenó el accionar y no festejó el accionar de Menem con la cuestión de los perdones. Con el agravante que el propio Rafael Videla, uno de los represores más grandes, digamos, que había tenido la última dictadura militar, pidió, después de los perdones, y después de haber sido liberado y perdonado por estos indultos, pidió un desagravio a las Fuerzas Armadas y reivindicó realmente el accionar que habían tenido las Fuerzas Armadas durante todo el año de 1976 en adelante.
El otro hecho fue que también Menem reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas. Y esto daba un giro también a lo que nosotros veníamos viendo con respecto al gobierno de Alfonsín y el cambio que produjo Carlos Saúl Menem. Para Carlos Saúl Menem era indispensable en su agenda política terminar o concluir con el tema de la cuestión militar, porque una vez que se terminara y se concluyera con la cuestión militar, esto le iba a permitir librar, librarse, digamos, de esta problemática y poder hacer la transición económica, es decir, poder hacer todos los cambios que exigían las economías de mercado. Es decir, en esta transición que tenemos en el gobierno de Menem, de una economía dirigista como la que habíamos tenido, hacia una economía de mercado, cerrar el tema de la cuestión militar abría y daba la posibilidad, dejaba las manos libres, digamos, para hacer esta transición económica. Bueno, digamos, esta culminación del proceso, la subordinación del poder militar al poder civil, no solamente concluyó con la autocrítica de las propias Fuerzas Armadas, con el general Balsa, sino también con otro hecho importante, que fue que también se eliminó, que fue revalorizado por la sociedad civil, que se eliminó definitivamente el servicio militar obligatorio en la Argentina. Este hecho de la eliminación del servicio militar obligatorio tuvo que ver con un hecho luctuoso, que fue con el caso Carrasco, que fue un soldado que durante la etapa que el servicio militar era obligatorio para los varones mayores de 18 años, en un entrenamiento, el soldado Carrasco había sido sometido a un entrenamiento durísimo y fallece. Y el caso Carrasco, emblemático en la Argentina, marca la finalización del servicio militar obligatorio, que ustedes recuerden que había sido instalado en la Argentina a principios del siglo XX y que había servido de base, digamos, para el reclutamiento, el enrolamiento del servicio militar obligatorio, había sido la base, digamos, de la ley Santeña, porque de acuerdo al enrolamiento era cómo se efectuaban los padrones. Bueno, acá la supresión del servicio militar obligatorio, que se va a dar en el año 1994, también de alguna manera se puede tomar como la conclusión final de esta cuestión militar que eh, venía dándose a partir del año 1983. Al concluir este tema de la cuestión militar con los indultos, lamentablemente con una medida de Menem, con una medida de decisionismo político por parte de Menem, pero a la vez con un hecho lamentable porque paralizaba el tema de continuar con los juicios, pero por el otro lado también la organización, o sea, pudo volver a la organización militar, digamos, a lo que ellos llamaban la cadena de mando. Porque los oficiales, digamos, lo que habían venido reclamando era que se les reconociera que ellos no habían tenido la misma responsabilidad que habían tenido el Estado Mayor. Y esto había producido, digamos, el enfrentamiento entre la oficialidad con los altos mandos militares. Bueno, el hecho de los indultos y todo esto que estamos mencionando produjo realmente la finalización o la conclusión de la cuestión militar. Y le abrió el camino a Menem para que pudiera aplicar las medidas, este programa neoliberal que tenía que ver con esto que dijimos recién, con las recetas del consenso de Washington, que pedía achicar el gasto público, eliminar, digamos, el déficit fiscal, y por el otro lado, aquellas empresas que tenían déficit, poder ser privatizadas. O sea que acá el plan llevado a cabo por el gobierno de Carlos Menem se ponía en funcionamiento una vez que se había terminado o finalizado esta transición política. Al gobierno de Menem le va a llevar 2 años poder estabilizar la economía, es decir, durante todo el año 1989, 1990
inclusive parte del año 1991, la economía no anduvo por andariveles normales, es decir, tuvimos picos inflacionarios, hasta que inclusive cambios de ministros, los primeros ministros, como les dije recién, provenían de los sectores del establishment económico, que eran del grupo Bufibor, pero también Menem había elegido como ministro de Economía a Herman González, que era un hombre muy cercano a Menem, que provenía de La Rioja, hasta la llegada del superministro económico, que era Domingo Cavallo, que es el que va a terminar de implementar las medidas económicas en la Argentina. En medidas, o el plan económico, o esta economía que venía a una adaptación a la economía de mercado, como decíamos recién, y al contexto de globalización que se estaba dando en el mundo, no solamente fueron aplicadas en la Argentina, sino también un grupo de presidentes se adaptó también a este modelo de globalización, y esto fue el caso de Fujimori en Perú, o Collor de Mello en Brasil, y en el caso de la Argentina, Carlos Saúl Menem. Bueno, acá ustedes vean en la diapositiva que en esta economía de mercado tenemos como tres elementos importantes, o tres objetivos importantes dentro de lo que era el plan económico. Liberar la economía, es decir, una apertura comercial y la libre circulación y la apertura del capital extranjero. La reforma del Estado, que la reforma del Estado incluía la privatización de empresas públicas, y ya vamos a ver que en esta reforma del Estado va a haber dos etapas, y la desregulación de los mercados achicando el Estado con una mínima intervención del Estado. Es decir, que el programa económico de Carlos Saúl Menem tenía como dos elementos. Por un lado, la reforma económica y social, y por el otro lado, la reforma del Estado. Y esos dos elementos iban a ser, o iban a abrir el camino de esta nueva etapa en la economía. Y lo que pretendía Carlos Saúl Menem era justamente controlar la inflación, es decir, achicar el gasto y controlar la hiperinflación o la inflación, que había sido el flagelo que había atravesado la Argentina de los últimos años. Eh, la, digamos, el poder conseguir el tema de parar el tema de la inflación, que eso fue un logro de Carlos Saúl Menem, por supuesto tuvo sus costos políticos. Es decir, este plan económico de corte liberal, que si bien significaron reformas estructurales en la Argentina, también va a significar consecuencias a nivel social. Es decir, todas estas reformas y ajustes y medidas de achicamiento del Estado, donde el Estado va a dejar funciones que eran prioritarias, eh, históricas, y las va a transferir al sector privado, por supuesto que van a replicar en la sociedad, y esto va a tener consecuencias sociales. Pero nos vamos a detener en un minuto o un instante y rápidamente a las reformas estas estructurales que van a dar lugar al paso de esto que decíamos de una economía dirigida, esta economía dirigida que había sido, digamos, el símbolo de los gobiernos peronistas. Recuerden ustedes que en el año 45 se abre o se consolida esa economía dirigida del Estado, donde el Estado mismo se transforma en empresario, donde el Estado va a ser el proveedor de subsidios a las empresas, que tenían que ver con las industrias, y este modelo de economía dirigida se rompe durante la época de Menem, siendo que Menem provenía de un gobierno justicialista. Es decir, nosotros en el imaginario, en el imaginario de la sociedad, ¿qué es lo que se pretendía? Que un gobierno justicialista justamente defendiera lo que era una economía dirigida y lo que era una economía no de mercado, sino de una economía distributiva, una distribución igualitaria de la riqueza. Sin embargo, con el gobierno de Menem pasó todo lo contrario, y no solamente que Menem buscó los apoyos
de los sectores liberales y de los sectores más conservadores de la Argentina, sino que además tuvo en su equipo de gobierno colaboradores que habían sido los representantes del antiperonismo más radicalizado. Y me estoy refiriendo a la UCD, que era la Unión del Centro, que era uno de los del partido que dirigía Alzogaray, que había sido el símbolo del antiperonismo. Recuerden ustedes que Alzogaray había sido ministro de Economía durante los gobiernos después del 55, y había sido el símbolo del antiperonismo más radicalizado, y ahora Menem llamaba a este grupo, la Unión del Centro Democrático, que era el partido encabezado por la familia Alzogaray, a colaborar dentro del gobierno. Y por el otro lado, también ese abrazo histórico que tiene Menem con Isaac Rojas, que también ustedes recuerden que era el vicepresidente durante la autodenominada Revolución Libertadora. Eran hechos simbólicos eh, que de alguna manera llamaban la atención frente a un gobierno justicialista. Y el otro tema, el cambio del relato, es decir, el relato y el discurso de Menem también tenía que ver con este cambio, con este giro de 180 grados que había dado Menem desde su campaña a la acción de gobierno. Y digo el cambio de relato porque Menem, ¿qué es lo que reivindicaba dentro del peronismo? En sus discursos o en el nuevo relato que hacía el gobierno, la reivindicación que hacía Menem no era el Perón del año 45, del año 46. La reivindicación de Menem iba dirigida al Perón del año 52. ¿Cuál era el Perón del año 52? Justamente el Perón que había dado un giro a la economía y había tenido que adoptar medidas más ortodoxas. Recuerden ustedes que en el año 1952, a raíz de la crisis internacional y la sequía que se había dado, la sequía en el campo, esto obligó a una reconversión de la economía peronista, y Juan Domingo Perón tuvo que tomar medidas más ortodoxas, una vuelta al campo, ustedes recuérdenlo, y entonces ese Perón era el que rescataba Carlos Saúl Menem. Además de rescatar todas las medidas que se habían tomado de tipo más ortodoxas en la Argentina. Esto hacía digamos, una nueva visión dentro del gobierno. Y como dicen algunos historiadores, esta reivindicación, o sea, lo que había sido tan criticado durante las gestiones peronistas y el ataque que había tenido en otras épocas el peronismo con el imperialismo, ahora, en la época de Menem, todas esas medidas que tenían que ver con medidas más ortodoxas se ponían en relieve y se priorizaba una patria financiera cuando justamente la patria financiera había sido la más atacada durante las gestiones peronistas. Bueno, la llegada de Domingo Cavallo va a ser la posibilidad de que se dé la famosa ley de convertibilidad en Argentina. Pero previamente a esto hay que recordar que en ese decisionismo político y en esta recomposición de la autoridad presidencial, Menem, como lo anticipé recién, va a solicitar los poderes excepcionales en momento de emergencia económica. El Poder Legislativo le va a delegar a Menem los poderes excepcionales que, junto con los decretos de necesidad y urgencia, los DNU, van a conformar ese nuevo accionar político que nosotros lo vamos a conceptualizar como esta nueva visión de una democracia decisionista totalmente diferente a ese ideal democrático que había presentado Raúl Alfonsín. ¿En qué consistía? Vuelvo a repetir y vuelvo a enfatizar en esto, ¿en qué consistía esa nueva democracia decisionista? Justamente en recuperar esa autoridad presidencial, pero al mismo tiempo gobernar con los superpoderes, es decir, nuevamente gobernar con poderes que habían sido delegados por el Congreso al presidente, al Poder Ejecutivo Nacional, y
nuevamente acudir a los decretos de necesidad y urgencia que después van a ser incorporados a la Constitución de 1994. Esto le va a permitir a Carlos Saúl Menem poder hacer las reformas estructurales con un tema también importante que es cómo fue la actuación del Partido Peronista. Si bien hubo un sector del peronismo pequeño que se va a oponer a las reformas de tipo neoliberal o liberal que va a implementar Carlos Saúl Menem, la mayoría del partido peronista, como el sindicalismo, va a acompañar por lo menos esta primera etapa, o el primer gobierno de Carlos Saúl Menem, va a acompañar todas las medidas que Menem proponga. Bueno, en estas reformas, ustedes fíjense acá en esta diapositiva, la sanción de la ley de convertibilidad, que fue en el año 1991, que daba la posibilidad de la paridad monetaria, es decir, ponía un peso era igual a un dólar, y por el otro lado también la ley de convertibilidad eh, proponía que el Banco Central debía mantener al 100% las reservas en divisas, y también se prohibía un viejo flagelo dentro de la economía argentina, que era la emisión de monedas sin respaldo de divisa. Esto, por supuesto que la aplicación de la ley de convertibilidad va a dar sus frutos y va a estabilizar la moneda. Es decir, lo que va a conseguir esta ley de convertibilidad en la Argentina es poder recuperar la confianza en la moneda, que era muy importante para la inversión, y por el otro lado, la confianza, nuevamente, la confianza en el gobierno. O sea, va a haber una recuperación en la confianza en el gobierno y en la confianza en la moneda. Y esto, a nivel internacional, justamente como fuimos los mejores alumnos con respecto al consenso de Washington, obviamente que el gobierno de Menem va a ser bastante mimado por los organismos internacionales y en especial por el gobierno de Estados Unidos, que va a mirar a la Argentina como un ejemplo a seguir. Por el otro lado, la reforma del Estado, que va a tener dos etapas, una desde 1900, que va a comenzar con el año 1989, y la otra etapa que va a comenzar en el año 1996, va a tener en esa primera etapa el tema de terminar como objetivo, terminar con el déficit fiscal, pero también por el otro lado el abandono de estas funciones que eran prioritarias del Estado, como era la prestación de los servicios públicos. ¿Y cuáles son esas funciones de prestación de los servicios públicos? Bueno, el servicio eléctrico, los servicios de gas, todo lo que tenía que ver, los servicios de telefonía, que eran estatales, van a pasar ahora a privatizarse porque estas empresas eran deficitarias. Y si bien esto era verdad en ese diagnóstico, había una realidad, ya lo había hecho Raúl Alfonsín, en realidad lo que pasó en la Argentina es la celeridad que se puso en las privatizaciones. El tema de las privatizaciones también tuvo sus críticas, porque no solamente fueron en un tiempo vertiginoso y acelerado, sino también que no se hizo un plan gradualista, y muchas de estas privatizaciones estuvieron teñidas por temas de corrupción, ¿no es cierto? Que fue el otro problema que cruzó a la gestión menemista. El otro paquete, digamos, de medidas que tenía que ver con la privatización de las empresas privadas, también fue el traspaso de los sistemas de salud y los sistemas educativos que fueron tercerizados, y en el caso de los sistemas educativos que fueron traspasados a las provincias y a los municipios. Esto fue el caso de las escuelas nacionales, ¿no es cierto? Las escuelas nacionales, que eran de gestión y subsidiadas por la nación, pasaron a las provincias. Y esto, al transferir, digamos, el sector educativo a las provincias y a los municipios, se transferían los gastos, porque las provincias ahora se debían hacer cargo de los sueldos y de los salarios de todo ese sector público. Es decir, la transferencia del sector educativo a las provincias
significó también un problema en aquellas provincias que tuvieron, en todas las provincias que tuvieron que hacer frente al pago de salarios, o los municipios que también tenían que hacer frente al tema educativo. Con respecto al sistema de salud, también los sistemas de salud fueron, muchos de los servicios fueron terciarizados en la Argentina y fueron privatizados. Esto va a producir, es decir, ¿quiénes fueron los grandes ganadores y los grandes perdedores en la reforma estructural o en la reforma del Estado? Los grandes perdedores fueron los empleados públicos, justamente, porque los empleados públicos, al ser privatizadas las empresas como Somisa, YPF, las telecomunicaciones, gas del Estado, todo lo que tenía que ver con los servicios, fueron privatizados, todos esos empleados públicos quedaron sin empleo. Por lo tanto, los que perdieron más con estas medidas tomadas durante el gobierno de Menem fueron todo el sector público. Y ahí se produjo realmente un quiebre con el sindicalismo, porque a raíz también del traspaso de los servicios educativos a las provincias, el gremio, uno de los gremios más fuertes del sector educativo, que era CETERA, que era la Confederación de Trabajadores de la Educación, armó lo que se llamó la Carta Blanca en Plaza de Mayo. Y fue uno de los gremios más combativos en contra de las medidas que tomaba Menem. Y por el otro lado, hubo un desprendimiento también, en el año 1900, del 96 al 97, un desprendimiento del sindicalismo, formándose una central obrera combativa contra el gobierno, que fue la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, que fue un desprendimiento del sindicalismo que se opuso y generó huelgas, en especial cuando fue la aplicación en la segunda etapa, y ya con la segunda gestión de Menem, que se terminó, digamos, con el tema de las privatizaciones y el traspaso de estos servicios públicos al sector privado. Los grandes ganadores, ¿cómo lo tomó la sociedad? La sociedad, hubo sectores de la sociedad que tomaron bien las reformas estructurales, porque en ciertos sectores mejoraron los servicios. Y fue en el caso de la telefonía, la instalación de un teléfono, bueno, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero la instalación de un teléfono en los hogares podía demorar de 3 a 5 años, y sin embargo eso se optimizó, es decir, el tema de algunos servicios se optimizaron en la Argentina. Pero el tema fue a quién se benefició, y los beneficios fueron a sectores privados, donde realmente la gran crítica fue el tema de la corrupción, es decir, cómo fueron entregados a sectores privados, donde lamentablemente fueron teñidos con estos temas de hechos de corrupción, que fue la gran crítica que tuvo el gobierno de Menem durante, más que nada, la segunda gestión. Pero bueno, ¿cuáles fueron los logros? Que durante la etapa de la aplicación de la ley de convertibilidad, la Argentina pudo obtener ese periodo de estabilización económica, se pudo controlar la inflación. Esto permitió que volviera el crédito y que los asalariados pudieran, digamos, volver a recomponer el crédito y poder comprar electrodomésticos, que es lo que pasó en ese momento. Pero el tema de la convertibilidad, que si bien dio ese respiro y se pudo controlar la hiperinflación y pudo darle estabilidad a la moneda, con el tiempo, el mantener la paridad de un dólar, de un peso a un dólar, lo que va a tener como consecuencia es que cualquier crisis externa que iba a afectar a la Argentina, y más con la convertibilidad, porque los precios, digamos, lo que pasó fue que los precios internacionales no eran competitivos, y este fue el gran problema que tuvo la ley de convertibilidad, y justamente fue uno de los reclamos de los sectores agropecuarios, o los sectores que tenían que ver con la exportación, de que la ley de convertibilidad debía salirse en forma gradual de la convertibilidad,
para poder tener precios competitivos a nivel internacional. Y no hay que olvidarse que durante el gobierno de Menem hubo dos crisis que afectaron al sistema económico. Uno fue la crisis tequila, la crisis mexicana, que impactó en el proyecto, en los planes económicos, y por el otro lado la crisis de Hong Kong, ¿no es cierto?, de la bolsa de Hong Kong, que también fue una crisis que hizo tambalear las economías a nivel mundial y por supuesto a la economía argentina. Pero más allá de estas reformas estructurales que hizo el gobierno de Menem, lo que hay que analizar acá fueron las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias negativas desde el punto de vista social? Desde el punto de vista social, bueno, como recién enuncié, los sectores públicos que fueron los más afectados porque quedaron sin trabajo, y por el otro lado, la otra reforma que hace Menem fue la desregulación laboral, que significó nuevas leyes laborales en un país donde la sociedad estaba acostumbrada a tener un trabajo de por vida. Si nosotros pensamos en nuestros bisabuelos o en nuestros abuelos, estaban acostumbrados a trabajar en un lugar y jubilarse en ese lugar. Bueno, la nueva flexibilización laboral permitía a las grandes empresas hacer una contratación bastante débil, digamos, con respecto a los derechos, se vulneró los derechos de los trabajadores porque esa flexibilización laboral permitía que el sector empresarial contratara a los empleados durante 3 meses y podían ser despedidos, y esto también causó un problema, un problema a nivel social. Por el otro lado, el hecho de que esta reforma estructural con el tiempo no va a volver a causar, y además en la segunda gestión de Menem, va a empezar a ser más vulnerable el plan económico, empiezan no solamente a cuestionar con los sectores más combativos dentro del sindicalismo, sino también aparecen nuevas formas de protesta. Y una de las nuevas formas que tenían que ver también con el tema de las privatizaciones o con los cuestionamientos a la corrupción, al gobierno de Menem, son los movimientos piqueteros en la Argentina y los cortes de ruta, que fueron el escenario que se comienza a ver en la Argentina como una nueva forma de protesta frente a los problemas que empezaban a visualizarse en la última etapa de Carlos Saúl Menem. Pero en realidad lo que hay que ver acá es que durante la primera presidencia de Menem, es decir, durante el año 89 hasta la segunda presidencia de Menem, que va a ser en el año 1995, se logró, digamos, el gobierno logró los objetivos que tenía previstos. Lograr estabilizar la moneda, privatizar aquellas empresas que consideraba que tenían déficit, desprenderse de las empresas públicas y pasarlas al sector privado, pero esto no pudo, digamos, no se hizo, y esa fue la gran crítica, no se hizo, como decíamos recién, no se hizo con un plan gradual, y realmente la celeridad hizo que en muchas de estas privatizaciones estuviera dada por los temas de corrupción y entregados a grupos que tenían que ver o grupos que estaban muy cercanos al gobierno. Bueno, la otra gran reforma, además de la reforma estructural dentro de la economía, la otra gran reforma que impulsa Carlos Saúl Menem fue la reforma constitucional de 1994. Esta reforma constitucional, que acuérdense ustedes que durante el gobierno de Alfonsín también Alfonsín había propuesto una reforma constitucional que no se pudo llevar a cabo. Cuando Carlos Saúl Menem propone esta reforma que se va a dar en el año 1994, ¿cómo la va a proponer y va a querer que esta reforma sea, digamos, sea acompañada por la sociedad civil? Quería impulsar, perdón, en lo que se llamó la consulta popular. Pero
en realidad, en términos políticos, si se ponía en funcionamiento el tema de la consulta popular, esto iba a dejar muy al descubierto la ya crisis por parte de la Unión Cívica Radical. Entonces, la Unión Cívica Radical, con su dirigente más importante, que era Raúl Alfonsín, lo que va a hacer es acompañar la reforma constitucional, y previamente a esto se va a firmar el famoso Pacto de Olivos en noviembre del año 1993, cuando se van a pactar el núcleo de coincidencias básicas, donde Alfonsín va a apoyar, o sea, le va a dar la posibilidad de una reelección a, a, a Carlos Saúl Menem a través de la reforma constitucional y algunos otros elementos. Y esto es porque en el imaginario y en digamos, y en los objetivos que tenía puesto Raúl Alfonsín, consideraba que esta reforma, que si él no acompañaba, estas reformas ponía en peligro la institucionalidad en la Argentina. Y lo que Alfonsín pretendía, por lo menos la fue la pretensión en ese momento, era que con la reforma el partido, la Unión Cívica Radical, pudiera atenuar el presidencialismo que se había dado ya en forma histórica en la Argentina. Por supuesto que la reforma del 94, ya vamos a ver enseguida, que lo que hizo fue acentuar digamos, fue acentuar el presidencialismo llevado a un hiperpresidencialismo. Pero en realidad lo que fue el Pacto de Olivos fue poder que Alfonsín eh, incluyera algunas modificaciones de la Constitución con la idea de poder atenuar ese presidencialismo con la figura del jefe de gobierno y con algunas reformas que tenían que ver con los organismos de control. Bueno, esa reforma constitucional que se va a dar, bueno, perdón, me olvidé de decirles una cosa, con el Pacto de Olivos, lo que va a conseguir Alfonsín es que la consulta popular no se lleve a cabo. Menem va a suspender la consulta popular debido a que se va a firmar el Pacto de Olivos con el dirigente de la oposición, y digamos, por una ley declarativa se va a llamar a las elecciones de convencionales constituyentes para realizar la reforma en la provincia de Santa Fe. Esa reforma se va a llevar a cabo, y entre las principales reformas que va a tener por supuesto que nosotros no nos vamos a detener, ustedes tienen materias que se dedican exclusivamente a esto, pero en las reformas, digamos, generalizadas, ¿qué le va a permitir? La reelección inmediata a Menem, una cosa que históricamente estaba prohibida, ¿no es cierto?, en la Constitución, a excepción de la Constitución del 49, que había dado la posibilidad, la Constitución peronista, que había dado la posibilidad de la reelección del presidente indefinida, la del 49, en cambio la de reforma de la Constitución en 1994 le permitió la reelección inmediata, pero no indefinida, es decir, por un solo mandato. Un sistema de balotaje, es decir, un sistema de doble vuelta, para aquella fórmula que no obtuviera el porcentaje que determinaba, es decir, si no obtenía la mayoría del 45% o bien un 40%, tenía que ser una diferencia del 10% con respecto al competidor. Bueno, tuvo otras reformas. La eliminación del colegio electoral. Recuerden ustedes que la Constitución histórica estipulaba que la elección de presidente y vicepresidente era en forma indirecta, que esa elección indirecta justamente habilitaba al colegio electoral, es decir, uno no votaba en forma directa a los candidatos, sino que votaba a electores para elegir a presidente y vicepresidente, y aunque había habido, en el transcurso del proceso histórico, había habido reformas con respecto a esto, recuerden que esto ya directamente en la Constitución de 1994 se va a suprimir el colegio electoral, se va a permitir la elección directa de presidente y vicepresidente, y también de senadores, porque lo que hay que entender es que la Constitución histórica, si ustedes recuerdan, ¿cómo era? Era
a través de las legislaturas provinciales se elegía 2 senadores por provincia. Ahora la elección iba a ser directa y también habilitaba el tercer senador por la primera minoría y por el otro lado también habilitaba la elección del jefe de gobierno llevado a la CABA, ¿no es cierto?, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevada como una provincia más, es decir, con un rango de una provincia más. Se incorporaron, y acá están los rasgos que van a profundizar, digamos, el presidencialismo histórico que tenía o tradicional que tenía la Constitución argentina, se van a incorporar los decretos de necesidad y urgencia, el tema del veto presidencial, que ya lo había utilizado Menem, pero lo utilizaba Menem había utilizado los decretos de necesidad y urgencia como otros presidentes y el tema del veto presidencial, pero ahora se incorporaban con rango constitucional. Bueno, con respecto a los órganos bueno, por el otro lado también órganos de control, la Procuración General de Auditoría, el Consejo de la Magistratura, los órganos extrapoderes, el tema de la consulta popular, y por el otro lado el reconocimiento de los nuevos derechos, es decir, los derechos, se incorporaron a la Constitución los derechos de cuarta y quinta generación, eh, el reconocimiento cultural y étnica de los pueblos originarios, el derecho a tener una educación bilingüe, también el tema de la personalidad jurídica de las comunidades originarias, la propiedad comunitaria de las tierras, un problema que hoy lo tenemos también en la Argentina, pero que esto está dado también en la Constitución, y el tema también del acortamiento, de acortar el mandato presidencial. El mandato presidencial no solamente eh, iba a ser la elección en forma directa, sino que ahora se acortaba a 4 años. Es decir, de 6 años pasábamos a 4 años. Otra cosa importante de la reforma constitucional, además de que hubo un avance en la reforma constitucional, porque la reforma del 94, recuerden ustedes que adhirió a todos los pactos internacionales, al pacto de San José de Costa Rica, y esto fue un paso interesante dentro de la Constitución. Y por el otro lado, hubo dentro de la reforma constitucional un reconocimiento a los partidos políticos como instituciones fundamentales en la democracia. Y esto obligó al Estado Nacional a financiar su funcionamiento y con leyes posteriores, después se regularon, después leyes posteriores con el tema que fue legislado, el tema del financiamiento de acuerdo a la cantidad de afiliados que tenía cada partido, es lo que recibe, cada partido recibe, digamos, una cuota de dinero por parte del Estado. Pero además, lo importante es el reconocimiento de los partidos políticos como mediadores entre gobernados y gobernantes. Bueno, el tema de la reforma constitucional, así como ustedes tienen un pequeño video con las reformas, no me quiero detener mucho en esto, pero también esto despertó, y más con el transcurrir del tiempo, despertó en grandes debates dentro de la Argentina. Los debates fueron hacia las críticas o hacia aquellos que entienden que la eliminación del colegio electoral y la elección y la forma de elegir a los senadores produce digamos, un rompimiento en cuanto al federalismo argentino. Esto, ¿cuáles son los argumentos que usan estos críticos hacia la reforma de 1994? Justamente para aquellos que la critican, ¿cuál es el argumento? ¿Qué es lo que dicen? Que el sistema de elección directa, y el tema de distrito único, y deja librado la elección de presidente y vicepresidente solamente a los 4 distritos más poblados de la Argentina. Es decir, que la elección presidencial está dada solamente por aquellas provincias que aportan mayor cantidad de sufragantes o mayor cantidad de votos. Esto es
Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que serían quienes aportan la mayor cantidad de sufragantes. Y por eso es que, para aquellos que critican, ¿qué es lo que dicen? Que con el sistema de colegio electoral, lo que permitía la Constitución histórica era la participación de todas las provincias en la elección del presidente. Ahora, esto queda reducido, digamos, a los distritos que tienen mayor cantidad de representación. Entonces, para estos críticos, esto quiebra la participación igualitaria, digamos, de las provincias en la elección del presidente y debilita el federalismo argentino porque queda librada en las elecciones a esos distritos más poblados que representan el 66% del electorado. Entonces, para estos críticos, lo que dicen es que esto quita la paridad o la igualdad electoral en la Argentina. Para quienes defienden la reforma constitucional, entienden que esta elección directa es mucho más pluralista que ahora, y moderna, que ahora las provincias no tienen mayor peso, sino que es cada individuo, cada votante, el que tiene más valor, y y otro de los argumentos que dicen que esta inclusión o esta reforma era necesaria porque una vez que los partidos políticos nacieron como partidos modernos, no digamos, que, son los únicos que tienen que ser intermediarios entre los gobernantes y gobernados y no ya las provincias. Es decir, esto es un debate babilónico, digamos, un debate que todavía y al día de hoy sigue teniendo sus bemoles. Pero en realidad, si nosotros analizamos que hay un tema que en realidad es absolutamente, se ve en la realidad, es cierto que en las elecciones nacionales los distritos que tienen mayor cantidad de votantes son los que terminan definiendo la elección presidencial. Y nosotros lo hemos visto en las últimas elecciones, es decir, si nosotros analizamos lo que es la provincia de Buenos Aires, lo que es el conurbano, entendemos y sabemos positivamente que el conurbano es un distrito importante que define la elección presidencial. ¿Y esto qué consecuencia tiene en la vida institucional argentina? Y bueno, esto tiene una consecuencia directa en la distribución digamos, de recursos, ¿no es cierto? Sabemos positivamente que los presidentes, para poder ganar las elecciones, distribuyen una mayor cantidad de dinero en aquellas provincias o que son adictas a su propio partido o que saben que ahí está la mayor cantidad de aporte de votos. Entonces, estas serían las críticas. Es importante tenerlo en cuenta porque en realidad para aquellos que defienden el colegio electoral, el argumento fuerte es decir que se había roto ese equilibrio que de alguna manera había tenido el siglo XIX, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el siglo XIX y con la continuación del colegio electoral, con la Constitución de 1853, las provincias tenían un gran peso y por eso es que muchas veces debían hacer estos pactos con las dirigencias provinciales porque a la hora de las elecciones las provincias tenían mayor cantidad de decisión política, digamos, en la vida institucional argentina. Pero esto es un debate a tener en cuenta y es importante. Bueno, ahí en la reforma constitucional están los artículos importantes que se incluyeron, el artículo 36, definitivamente contra los golpes militares, que es traición a la patria, ¿no es cierto? Está considerado como traición a la patria. Los derechos políticos que si bien estaban reconocidos, pero que ahora se enfatiza mucho en garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos, dice con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.
y la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso de cargos electivos y partidarios que se va a garantizar. Bueno, eso es un tema que se discutió y va a tener leyes posteriores, ¿no es cierto?, con la ley de... Posteriormente esto va a completarse con la ley de cupo femenino, ¿no?, para la igualdad de cargos entre mujeres y entre varones y mujeres para acceder a cargos electivos. Bueno, el tema de la iniciativa popular, la consulta popular, la protección del medio ambiente como una cuestión de los nuevos derechos, la protección y defensa de los usuarios y consumidores, y también el artículo 43, que es el tema del amparo. Eh, Antes de ir a la crisis del gobierno menemista, que ya un poco lo he anunciado, vuelvo al tema de esto de la democracia decisionista. No quiero dejar de remarcar este tema de ideal de la democracia decisionista, que vuelvo a repetir, para el historiador Quiroga, esto tendría, digamos, esto tiene sus principios, o está arraigada en dos tradiciones en la Argentina. Una tradición que viene dada por la Constitución histórica, donde digamos, el régimen presidencialista ya está dado a partir del año 1853, y en toda Latinoamérica se busca la figura de presidentes fuertes. Y también, dice Quiroga, está dado por una segunda tradición que se da en Latinoamérica, que es los liderazgos de tipo popular, o los liderazgos populistas, como en el caso también de Fujimori en Perú, y los casos de liderazgos populistas que hemos tenido en Latinoamérica. Entonces, el decisionismo, digamos que el ideal de democracia con este decisionismo político, para el historiador Quiroga, está dado por la conjunción de estos dos elementos, estas dos tradiciones, que además se suman a que era necesario, digamos, en la agenda política de Carlos Saúl Menem, recuperar esto que decíamos hace un rato, la autoridad presidencial, esa autoridad perdida, pero el costo que tuvo la recuperación de esa autoridad presidencial como árbitro en las decisiones políticas, el costo fue alto. ¿Por qué? Porque si bien se acentuó esta figura presidencial, provocó que el equilibrio de poderes se viera afectado, con una Corte Suprema de Justicia, porque al ampliar la Corte Suprema de Justicia a una mayor cantidad de miembros que fueran adictos al gobierno, esto dio lugar a que fuera una Corte dependiente del Poder Ejecutivo. Y lo mismo pasó con el Congreso Nacional, que terminó siendo una sucursal a veces del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, la gran crítica que se le hace a este decisionismo político que estuvo dado por Carlos Saúl Menem y por otros presidentes es que en digamos, en la división de poderes y en mantener una democracia de tipo republicana, donde la república y las instituciones fueran fortalecidas, lo que pasó en el gobierno menemista es que bajó la calidad institucional y no hubo un respeto hacia la división de poderes. Más bien hubo una subordinación de los poderes, de los dos poderes, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, a las decisiones del Poder Ejecutivo, y por el otro lado también el tema de la corrupción hizo que esa calidad institucional también se viera absolutamente perjudicada. Y este fue lo que llevó a cabo Menem, y en realidad también, ¿qué dicen los analistas políticos? Hubo una cuota también de realismo político, es decir, había en ese momento donde la sociedad estaba frente a un caos económico, también era necesario, aunque tuvo sus costos, era necesario la recuperación de la autoridad presidencial. Y esto es lo que llevó a que la Constitución de 1994, justamente, así como tuvo avances con respecto a la incorporación de nuevos derechos y de organismos de control, eh, hubo también un acentuamiento o un fortalecimiento de los rasgos presidencialistas,
llevados a su máxima expresión y, como dicen los constitucionalistas, hoy tenemos un régimen hiperpresidencialista. Y por eso es que muchas veces en la Argentina, y esto es lo que pasó con la crisis del 2001, al tener nosotros un régimen hiperpresidencialista, frente a la crisis del 2001, esto se vio reflejado porque, digamos, el perfil de presidente que llevó a cabo Fernando de la Rúa no fue sostenido por el sistema republicano. Es decir, nosotros tenemos una larga data o entendemos que la figura del presidente siempre tiene que ser un presidente fuerte, cuando en realidad a lo mejor el equilibrio de poderes o fortalecer el sistema republicano podría llevar a un mejoramiento de la calidad institucional y frente a las crisis reiteradas que a veces atraviesa la Argentina, podría hacerse frente. Pero en definitiva el cierre de estas dos etapas que nosotros tenemos que ver y que son importantes a la hora del parcial, lo importante de ver que hubo una consolidación del sistema democrático. La Argentina, por más que atravesado o atraviesa crisis actuales, no se pone en duda el tema de la democracia. Se puede discutir, se puede criticar, se puede denostar ciertas y determinadas decisiones, pero lo que no se pone en discusión y lo que no está puesto en duda es ya nuestro sistema democrático. Y eso es lo que se va a revalorizar y lo que se ha puesto en valor después de la recuperación de la democracia. Esa fue la gran herencia o lo positivo en que ya cualquier crisis económica o social o política, la solución no está en golpear los cuarteles, sino la solución está en la propia Constitución. Es decir, la propia Constitución crea una serie de mecanismos que se pueden aplicar para no llegar a situaciones como la que habíamos tenido en el siglo XX. Es decir, como conclusión es que la herencia dejada es el fortalecimiento de nuestro, o sea, el ideal de democracia es lo que no se pone en duda. Se pondrá en duda la manera de gobernar de un presidente o de otro, se podrá criticar, pero lo que ya no está puesto en duda es que hay que acudir a los cuarteles para la solución a una crisis de gobierno. Y esto quedó claro con la crisis del 2001, donde se aplicaron mecanismos constitucionales y se pudo salir de esa crisis profunda y estructural que se dio en el 2001 con la renuncia del presidente, de Fernando de la Rúa, en una situación excepcional, porque un año antes del 2001, en el 2000, había renunciado el vicepresidente. Es decir, que había una crisis también política bastante profunda. Bueno, la crisis del gobierno menemista, como se los he venido anunciando, fueron los límites de la convertibilidad, es decir, la ley de convertibilidad que fue tan exitosa en los primeros años tuvo sus límites porque debíamos salir de esa paridad para poder poner en términos competitivos a la Argentina. El régimen que acentuó esto del hiperpresidencialismo con estas reformas del año 1994, el clientelismo político que se acentuó aún más y el gobierno de Menem estuvo teñido por elementos de corrupción como fue la venta de armas al Golfo y también por cuestionamientos por los atentados a la AMIA, las medidas neoliberales que impactaron en forma negativa por la aceleración en la aplicación de esas medidas y el aumento de los pobres y la nueva pobreza, una nueva pobreza estructural que nació en la Argentina porque se empobreció la clase media, ¿no? Y con la flexibilización laboral, la ley de flexibilización laboral que no le daba estabilidad a los empleados o a los obreros, originó esta nueva categoría de nuevos pobres. Y el gobierno de Menem lamentablemente terminó con digamos, con el aumento de la deuda pública. Lamentablemente con un flagelo que en Argentina
lo tenemos en forma recurrente. El PowerPoint termina con el gobierno de la alianza, es decir, yo he continuado el PowerPoint para aquellos que queden libres, van a tener ahí la posibilidad de verlo. Creo que el PowerPoint está bastante completo, así que ustedes tienen ahí una fuente, digamos, para poder armar el parcial, más las lecturas, que son claras. No se detengan mucho en los temas económicos, porque si bien acá le hemos dado importancia, porque le hemos dado mucha importancia en el gobierno de Menem, porque hubo una reforma estructural que llevó a terminar esa transición política que había comenzado en el año 1983. Pero en los temas que hay que ponerle énfasis, en esto que yo les dije la clase pasada, la cuestión militar, cómo lo aborda el gobierno de Alfonsín, cómo lleva a cabo eso es el juicio en el año 1985, a quiénes se van a condenar, cómo se usa la teoría de los dos demonios, qué es lo que va a pasar en el gobierno de Menem, este tipo de, saber diferenciar muy bien el tipo de democracia que lleva a cabo Menem y el tipo de democracia que va a querer imponer Alfonsín. Y por el otro lado, para hacerles una integración muy rápida de estas dos unidades, bueno, yo creo que es importante, en lo que les dije al principio, tener en cuenta con la cuestión peronista cómo van a ser los dos proyectos que se van a dar a partir del año 1955, esos dos proyectos, uno más tolerante y el otro mucho más radicalizado, y el tema de diferenciar cómo son los objetivos de los golpes militares. Es decir, el golpe militar del 55 es distinto al objetivo porque era la desperonización y terminar con la identidad peronista, cosa que obviamente no se logró porque ya sabemos que la organización sindical, que va a ser la organización legal que va a cruzar toda esa etapa, el peronismo, y más con las elecciones a convencionales constituyentes, cuando se reformó, digamos, la constitución histórica del año 1853, recuerden ustedes que la constitución peronista fue derogada en 1955, en 1956, perdón, fue derogada la constitución peronista y se puso en vigencia la constitución histórica del 53 con su reforma del 60. Esas elecciones lo que dieron lugar fue que el peronismo seguía siendo vigente, o sea, tenía la misma vigencia que antes. Aquello que se quería extirpar de la sociedad, que era ese objetivo de la desperonización de la sociedad, no se logra. Y esto hace fracasar a la autodenominada revolución libertadora y la apertura de esas democracias débiles o esas democracias tuteladas que lamentablemente oscilaron entre la cuestión peronista y entre las fuerzas militares que tomaron ese rol de custodios de los gobiernos civiles. Y por el otro lado, diferenciar que la modernización que llevó a cabo, no es lo mismo la modernización de Arturo Frondizi que la modernización económica llevada a cabo, como les dije antes, en el gobierno de la autodenominada Revolución Argentina. Los objetivos del gobierno de la Revolución Argentina fue ya directamente ir en contra de los partidos políticos. Da un paso más al objetivo que había tenido en el 55, en el 66. Esto va acompañado no solamente con la aplicación del Estado burocrático autoritario, sino con ese diseño institucional en el cual se le daba los plenos poderes a la Junta militar bajo un estatuto, le daba los plenos poderes al presidente de facto, y por el otro lado le daba todo el poder de las provincias. O sea que reunía, la figura del presidente reunía todos los poderes en una sola persona. Este diseño institucional va a cambiar con el último golpe militar, con el proceso de reorganización nacional, porque el poder se va a dividir el 33% para cada una de las armas.
En ese diseño institucional de 1976, si bien se divide el 33% para cada una de las armas, el ejército va a tener digamos, un papel preponderante. El otro tema que creo que no hay que dejar de lado es el tema de la espiralada de violencia que se produce en la Argentina, que va desde los años 60 a los años 70, que tienen que ver con un clima a nivel latinoamericano, con un clima también internacional, con el tema de los movimientos de liberación y el tema de la Revolución Cubana, y cómo se va radicalizando la juventud y la aparición de estas organizaciones armadas que tienen que ver con la cultura, argentina. Eh, bueno, la tercera gestión del peronismo, saber identificar muy bien la problemática que cruza la tercera etapa del peronismo, que es la faccionalización, digamos, entre la izquierda y la derecha dentro del peronismo, ¿no? Y cómo Perón finalmente toma una postura, se aleja de lo que había pasado durante su exilio, al haber fomentado esas organizaciones juveniles, y cómo las va excluyendo dentro del partido y cómo las excluye también dentro de los cargos estatales. Y bueno, no sé si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, no sé si he ido muy rápido, si ha sido claro, si no me dicen, hemos tenido los problemas al principio de grabar la clase, pero estoy dispuesta a contestar preguntas no sé cuánto nos queda, pero nos queda todavía unos 20 minutos, por lo menos nos queda unos 30 minutos, que se los dejo a ustedes para que me hagan todas las preguntas que quieran. Hubo ahí una pregunta que me decían cuánto era el puntaje del parcial. Creo haber entendido eso, la pregunta. El parcial tiene 100 puntos, de la 1 a la 7 tiene 55 puntos, y de la 8 a la 9 45 puntos. Está distribuido de esa manera. Bueno, no sé si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, si algo no ha quedado claro, si en las actividades. En las actividades se refieren a las actividades virtuales, a las actividades de seguimiento virtuales, ¿sí? ¿A eso? A ver. Ah, dije, a las actividades del parcial. Bueno, las actividades del parcial, no les quiero mentir, no tengo en este momento presente, pero de la primera etapa, de la 1 a la 7, tiene como cuatro ejercicios de conceptualización de conceptos, que en esto sean cuidadosos, tengan en cuenta el orden cronológico, sepan utilizar bien los conceptos, eh, tienen ese desarrollo, y en la segunda parte, que digamos que toma la unidad 8 y 9, tienen, no me acuerdo si son 10 o 12 ejercicios de opción múltiple y 4 ejercicios muy cortitos, abiertos, de contestar preguntas con estas cuestiones que yo acabo de hacer énfasis, que van referidos, las últimas preguntas abiertas, van referidos a la unidad 9, en especial al gobierno de Alfonsín y al gobierno de Menem. En estas cuestiones que he hecho mayor énfasis en la cuestión militar, la cuestión de la reforma, que crítica, y en la cuestión de los ideales democráticos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Yo tenía una pregunta con respecto a, bueno, me fui re para atrás, perdón. Cuando aparece la cuestión de la ley de divorcio y aparece la iglesia haciendo esta cuestión de protesta, que convoca esta protesta, ¿En pero digo que ya la qué gente época no me, le da bolilla. Había quedado como ¿En qué época me desautorizada lo la estás iglesia. preguntando? ¿En la época de que lo toma el peronismo clásico o en la época de Perdón, Alfonsín? perdón. Con Alfonsín, perdón. No, ¿cuál es Va la pregunta, perdiendo, va Rosario? perdiendo. Discúlpame. Sí. Digo que con respecto a cuando se convoca esta ley de divorcio que se hace y que hace una movilización la iglesia con respecto a esto, medio que ya había perdido poder la iglesia con respecto a gobiernos anteriores, ya no tenía ese poder de convocatoria por ahí para llegar a, como puedo decir, Bueno, como a a ver, derribar esa propuesta.
A ver, la Iglesia con respecto a todas a todo lo que tiene que ver con estas leyes, ¿no es cierto? La ley de divorcio, la ley de planificación familiar, que es otra de las leyes que se impulsaban en la época del gobierno de Alfonsín, bueno, tiene siempre sus manifestaciones. La hemos visto en la última etapa con el tema de la ley de aborto, ¿no es cierto? Siempre la Iglesia, o ya la tenía la Iglesia en el siglo XIX, cuando las leyes laicas, también la Iglesia entendía que esto tocaba ciertas y determinadas funciones que había tenido. Es decir, siempre la Iglesia tiene sus intervenciones y tiene sus seguidores, ¿no es cierto? Entonces eso es una forma de manifestación de una parte de la sociedad. Ahora, la ley de divorcio se llevó a cabo y fue ley, aprobada y apoyada por los partidos políticos, impulsada por el gobierno en ese momento y apoyada por los partidos políticos, y siempre tiene la crítica por supuesto, de los gobiernos, ¿no? Perdón, de los sectores de la iglesia. Recuerden ustedes que en la etapa del peronismo clásico, también el tema de los prostíbulos, la regulación de los prostíbulos, la ley también del divorcio que se da en el peronismo clásico, también, también hay intervención por parte de la iglesia, ¿no? Sí, Rosario. Y con respecto a la cuestión del plan primavera, cuando aparece esto, ya que, digamos, como que medio que estuvieron especulando, porque le dan este apoyo, primero que lo van a apoyar el gobierno con esta cuestión de los préstamos y esto, pero al revertirse con la cuestión de las elecciones y termina ganando el peronismo, no es como una manera medio que especularon sabiendo que ya iba a perder con respecto a ¿Quién, esto, porque ya venía arrastrando la cuestión militar y la crisis, es como que, bueno, ya quién sabían que especuló? de antemano iba a ganar. Cuando vos decís especular, ¿a qué te referís, Rosario? ¿Quiénes serían No, los yo que decía habían con especulado? respecto a esto de que, digamos, tenían por lo menos un 70% de posibilidad de que sabían que no iba a ganar. ¿Me entienden lo que yo le quiero decir? O sea, que no iban a estar obligados, digamos, a hacer estos desembolsos. Perdón, que pasa el micro, pasa este y pasa el otro, disculpe. No, no, Con no, está respecto a bien. que no iban a estar obligados a hacer estos desembolsos y este tipo de cuestiones, o sea, este apoyo con este último plan, porque ya tenían casi consolidado en un 60% las cuestiones, porque ya al Ajá. haber perdido las elecciones, lo que era a nivel legislativo, ya casi sabían que ya esto iba a fracasar directamente. Claro, claro. O sea, vos decís la pérdida de confiabilidad que tuvo el gobierno de Alfonsín, ya Exactamente, en esa. eso era. Claro. Y sí, porque a medida que los planes económicos causaban estos problemas que vos has marcado, y también tenían sus límites, porque estaba el problema heredado de la deuda y había que afrontar las obligaciones de pago de deuda, bueno, y a medida que estos planes iban fracasando este, los, iban los sectores empresariales iban quitando apoyo, los sectores que tenían que ver con la economía iban quitando apoyo, y a la vez el crecimiento que había tenido el Partido Justicialista, porque no hay que olvidar que frente a la renovación peronista, en el año 1987, si bien Alfonsín había conseguido en el año 1985 un apoyo fundamental en las legislativas, en el año 1987 sufre un revés importantísimo, porque muchas de las provincias que estaban en manos del Partido Radical pasan a manos del justicialismo, ¿no? El caso de Mendoza, el caso de Córdoba, Buenos Aires, ¿no es cierto?, que pasan en manos de gobernadores que eran peronistas. Y esto también empieza, como vos decís, Rosario, a quitarle el apoyo a Alfonsín. Y el otro, recuerden ustedes que las corporaciones en la etapa de Alfonsín jugaron un papel donde pusieron trabas al accionar de gobierno, porque hay que recordar los 13 paros que el sector sindical le hizo a Alfonsín, mientras que durante este consenso que había conseguido Menem en la primera presidencia, no lo tuvo Alfonsín. Es decir, Menem había conseguido inclusive el apoyo del sindicalismo, que a pesar de levantar críticas, no organizó paros, sino ya casi al finalizar, en el segundo mandato de Carlos Saúl Menem. Pero en realidad, durante la presidencia, perdón, de Alfonsín, bueno, el sindicalismo
cómo vio peligrar eh, su, su status quo con la famosa ley Mucci, como Alfonsín impulsó una ley Mucci para poder modificar lo que era la ley de asociaciones profesionales, que ya había tenido un intento con ILIA, por supuesto que estas corporaciones se le pusieron en contra. Es decir, esto que vos marcás es cierto, ¿no? Y ya la última etapa de Alfonsín, frente al caos de la hiperinflación y frente al abandono y al golpe de mercado que justamente hacen los sectores empresariales, bueno, terminan debilitando el gobierno y de ahí que Alfonsín tiene que renunciar al Congreso y anticipar su traspaso, y Carlos Saúl Menem tiene que asumir en el mes de julio, cuando los presidentes asumen el 10 de diciembre de cada año, ¿no? De los años electorales. Profesora, yo tengo una pregunta. Perdón, Ariel, ¿se entendió, Rosario? Sí, profe, re bien, gracias, gracias. Bueno. Sí. Sí, con respecto, durante todas las unidades, la parte económica es transversal a todo lo que ha pasado en los últimos gobiernos. Yo digo, Sí. en la bibliografía que adjunta la cátedra siempre hay mucha insistencia con datos y todo eso. Yo la vez pasada se lo pregunté al profesor Bonaventura, digo, ¿qué tanto peso va a tener eso dentro del parcial? Porque por ahí la data es muy abundante. Sí, todo lo referente al aspecto económico, porque o sea, si bien hay que saber los planes que se implementaron y más o menos una explicación, yo digo, en el tema del parcial, hay que tener mucha data, o sea, porque la información es tanta que llega un momento que es difusa. Producto Bruto Interno, qué sé yo, todo lo que se implementó. Entender, si vamos a las últimas unidades, bueno, entender que cuando ustedes están resolviendo estas actividades de múltiple opción, no confundir el plan de modernización autoritario con el de la Revolución Argentina con el de Frondizi, ¿no es cierto? Donde Frondizi pretende modernizar haciendo un gran acuerdo con los distintos sectores, inclusive incluyendo al peronismo, ¿no? Incluyendo a los sectores peronistas, los sectores empresariales. Es decir, las cosas más fundamentales. Y en el caso de, bueno, no sé si te referís al tema de los temas No, me refiero en general, porque hay mucha data económica, muchísima data económica. Es verdad. Que es contextual con la historia, pero tiene mucho que ver. Por eso le digo, ¿qué tanto es lo que tenemos que desarrollar? A eso me refería. No hacerlo en una profundidad como si fuéramos economistas, ¿no? Porque no, la materia es un tema institucional. Es más que nada tener en cuenta lo más importante, ¿no? Es decir, hay núcleos. Fíjense ustedes que si nosotros vamos al siglo XIX, bueno, tener en cuenta los grandes temas como son el tema de cómo, digamos, la primera parte, yo diría, desde el año 1810 al 20, bueno, tener en cuenta cuál es la crisis, qué temas van de acuerdo a esa crisis, que da lugar a lo que viene después, digamos, a la autonomía, autogobierno y todo lo que va a suceder de 1810 al 20. Bueno, tomar en cuenta, agarrar el programa y tomar en cuenta los núcleos, es decir, por qué la parte del sistema de confederación del 20 en adelante, por qué la confederación rosista, los partidos, ya en el siglo XIX, la aparición de los partidos políticos y las instituciones, la ley electoral, bueno, son todos temas importantes que se van marcando dentro de las etapas del programa, ¿no? Pero bueno, los parciales integradores siempre son complicados, pienso que en todas las materias, ¿no es cierto? No es fácil esto, es la promoción. Pero bueno, más de lo que les he dicho no les puedo hacer. Bueno, pero gracias. No, está bien, pero más o menos para tener una guía de en qué manejarlo, cómo ir sean manejando. cuidadosos. Sí
Y otra cosa que les digo, no cometan los errores que han cometido en los otros parciales, que por leer rápidamente la consigna no entienden por ahí que cuando uno les está diciendo el enunciado de una consigna, al leer después las opciones, sean cuidadosos que tiene que ver con la consigna. Porque por ahí uno les da una consigna y dice, bueno, a ver, tienen que responder eso. Y bueno, y tener en cuenta un tema también que yo creo que cruza y atraviesa todo el programa, es también tener en cuenta esta relación de la cuestión, cuando uno dice cuestión, que son las problemáticas, la cuestión social, esta relación de cómo el Estado funciona frente a la problemática social en las distintas etapas, el instrumento este del peronismo con la gran expansión del sindicalismo, que fue la ley de asociaciones profesionales, y cómo los gobiernos después van a responder frente a esa ley. La van a poner nuevamente en vigencia, y si no la ponían en vigencia, cómo trataban de modificarla, porque esa era la columna vertebral del movimiento sindical que va a atravesar a la Argentina y que inclusive va a ser tratada por todos los gobiernos, aún por el tercer peronismo, ¿no? Porque, no me acuerdo si yo lo anuncié, pero la tercera etapa peronista también, Perón, para desplazar a todo el sector combativo dentro del sindicalismo, también ahí hubo una mayor verticalidad, digamos, en la organización sindical. Así que todos los gobiernos responden de alguna manera, y esa ley de asociaciones profesionales que había dado lugar a la gran expansión sindical en el peronismo tradicional, bueno, cómo van respondiendo los distintos gobiernos, cómo van tratando de romper la cuestión hegemónica que había tenido el peronismo con respecto a las organizaciones sindicales, ¿no? O no, o devolvérselas de la misma manera. Pues si tenemos en cuenta el gobierno de Frondizi, y Frondizi fortalece la ley de asociaciones profesionales, ¿no? Bueno, entonces ese sería un tema. Y con respecto a lo anterior de la ley de asociaciones profesionales, yo diría que un tema importante es cómo juega el Estado frente a la cuestión social, y cómo son las diferentes respuestas. También la ley San Peña es importante. O sea, la ley San Peña, recuerden ustedes que la ley San Peña no solamente las características que lo sabemos desde la secundaria, ¿no es cierto?, de la ley de el sufragio, el empadronamiento, todo eso. Bueno, todo lo que ya sabemos, universal, que ya era universal, pero que, bueno, se repite la ley San Peña. Bueno, entender qué es lo que da paso a esa ley. Esa ley cambia las reglas del juego porque le permite al partido que está en la oposición ser oficialista, o sea, pasar al oficialismo. Bueno, ¿cómo va creciendo ese caudal de votos de ese partido que toman el 16, toman el gobierno, y cómo va aumentando su caudal de votos, y en el año 1928 una manera distinta de ganar, ¿no es cierto? Bueno, y todo lo que tiene que ver, el peronismo creo que es lo más, el peronismo clásico creo, y yo creo que son temas, y por eso les ha ido mejor en el segundo parcial, son temas más amigables, diría yo. Entonces, bueno, por ahí con el peronismo también tomar en cuenta todos estos temas que han ido viendo con la profesora, es decir, cuáles son los rasgos burocráticos autoritarios del peronismo dentro de un gobierno democrático. Bueno, tener en cuenta todos esos temas que han ido viendo ustedes con la profesora, y bueno, y conmigo lo que yo he ido marcando, que se los he ido marcando bastante. Gracias, profesor. He ido marcando bastante lo que se va a abordar. No le pasa mucho con el resaltador a una hoja, ya queda todo marcado, pobre. Bueno, pero ustedes tienen varios instrumentos. Los instrumentos son las lecturas, y después, como siempre les digo, tomen en cuenta las lecturas, las clases y los PowerPoint. Porque los PowerPoint son, inclusive están desarrollados a su máxima expresión para que ustedes también tengan ahí un elemento para poder estudiar, ¿no es cierto? Para poder guiarse. Los PowerPoint, bueno, y por lo menos los PowerPoint que yo he dado en la clase 8 y 9 están bastante completos.
se distinguen bien. Si ustedes ven en el 55 están bien dadas las dos posturas frente a la cuestión peronista y cómo son las medidas que dan cuenta de la radicalización del sector de Aramburu, ¿no es cierto? Bueno, están bien distribuidas los temas, ¿no? Me parece, qué sé yo, por ahí a lo mejor a ustedes no les parece tan claro, pero digo, los PowerPoint son un instrumento, como son las clases, como son los textos. No sé si tienen alguna otra duda. Pues me pueden preguntar de cualquier unidad. Si estamos en el momento en que todavía nos quedan unos minutos, pueden preguntarme de cualquier unidad, no hay problema. Para eso estamos. Si ha quedado alguna duda, o de estas últimas, o de otras unidades, si tienen alguna duda de las otras unidades. Profe, con respecto a cuando vamos respondiendo las preguntas, que hay que ir como ordenando históricamente, vamos haciendo una mini síntesis, no ponemos como súper extenso, porque por ahí me pasa que la hago más larga que Esperanza de Pobre con la explicación, entonces por ahí llegar a hacer una síntesis más Y bueno, concreta con siempre lo decimos principal. que sean, yo tenía un profesor que decía, hay que ser, las cosas no se pueden ser profusas, ni difusas, ni confusas, decía un profesor, Tal un cual. gran maestro mío, ¿no? Ni profusas, ni difusas, ni confusas, es decir, sino ser lo más concisos posible y ordenarse. Es muy importante ordenarse en la cabeza. Es decir, cuando ustedes tienen esa serie de conceptos, bueno, traten de ordenarlos. Primero, lo primero que yo les diría, ordénense cronológicamente, porque eso hace a poder seguir un hilo en un relato, en una producción de texto. Entonces, ordénense cronológicamente, vean los conceptos que ustedes tienen que utilizar frente a alguna consigna y hacen la producción de texto. Una producción de texto de 7 renglones, si es, digamos, si uno ha usado los conceptos en forma correcta, se ha hecho una hilación coherente, y si lo ha ordenado cronológicamente, no voy a poner primero, qué sé yo, los pactos provinciales antes que 1810, por ponerles un caso, bueno, ya eso ordenando, ya eso es un paso importante para poderse ustedes resolver las actividades. ¿Eh? Eso es una cosa esencial, más en historia, ¿no? Y si ustedes han tenido esa, digamos, al estudiar, han hecho una especie de línea de tiempo, bueno, lo primero que hay que hacer es ubicarse cronológicamente, que es uno de los elementos básicos. Después, el desarrollo conceptual y la hilación coherente de lo conceptual, ¿no? No poner cosas por ponerlas. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, Rosario? Y una más con respecto a la cuestión de Alfonsín y cómo se va llegando con respecto al camino de los juicios. Vamos contando desde el momento que asume, la determinación que él toma de tomar la cuestión juntas y así vamos contando. Todo tiene que ver, porque para llegar al juicio Claro, todo un paso previo. hay todos pasos previos. Esos pasos previos dan lugar al juicio. Primero, lo primero que hace Alfonsín es derogar la famosa ley. Digo famoso, cuando digo famoso, digo, yo le pongo famoso, pero no es pues, sino la ley de autoamnistía que en el año 1983 dan los militares justamente para no ser juzgados, ¿no es cierto? Bueno, eso, la derogación ya ahí abre un poquito, vamos abriendo el caminito, ¿no es cierto? Vamos sacando la primera piedra. La segunda piedra sería, si bien él quería limitar las responsabilidades, bueno, pero va a enviar al Congreso también el famoso proyecto para poder reformar el Código Militar, ¿no es cierto? Porque el Código Militar, porque en ese proyecto de ley, al reformar el Código Militar, habilitaba la instancia de la justicia civil. Entonces eso también ya saca otra gran piedra, yo diría, una de las piedras más importantes, que va a habilitar y va a dar la posibilidad, como los militares no cumplen con el plazo fijado de los 6 meses que se le daba la posibilidad de que los tribunales militares se
autojuzgaran y de esa manera se autodepuraran las Fuerzas Armadas, cumplido ese plazo, inmediatamente se habilita la instancia civil. Entonces da lugar a que en el año 1985 se dé el juicio. Y una cosa también importante para el juicio fueron los testimonios que se usaron en la creación de la CONADEP. Que la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparecidos, que fue creada por Alfonsín, era una comisión que directamente pasaba bajo la égida del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Y eso también sirvió para el juicio, porque eran los testimonios de los, Hace una de los, recomendación, digamos. de los sobrevivientes y de los familiares, ¿no? Ujú. De los familiares de aquellos desaparecidos. Entonces también sirvió. Y no olvidarse que lo que se va a juzgar ahí no son delitos comunes, ¿eh? No De son lesa delitos humanidad. comunes. Exactamente, son delitos de lesa humanidad. Y que se van a juzgar a lo que Alfonsín consideró que eran los responsables de las dos violencias. Si bien había una mayor responsabilidad de aquellos que tenían digamos, la acción de gobierno, Alfonsín utilizó lo que se llamó la teoría de los dos bemoles, es decir, los dos responsables de la violencia armada. En los militares y los dirigentes de las organizaciones civiles armadas. Entonces se juzgó a lo que se consideró como los responsables de la violencia. Se juzgó a las cúpulas y se juzgó A las tres también primeras juntas y a lo que eran los movimientos de RP y Montoneros. que después Donde los me va a agarró la duda era imputar del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Donde me agarró la Bueno, duda era en una de las modificaciones, vio que aparece una de las modificaciones que hace un diputado con respecto a lo que eran los delitos que no puede cabe juzgar a los delitos que eran aberrantes, una modificación de un diputado de Río sí, Negro. bien, Aparece en el momento que están debatiendo el proyecto este en el Congreso. de Neuquén, el Movimiento Popular Neuquén. Claro, porque cuando se eleva el proyecto al Congreso, para tratar de delimitar las responsabilidades, porque ustedes recuerden lo que yo les había dicho cuando desarrollé el Alfonsín, que estamos frente a una corporación militar que no ha tenido la posibilidad de una renovación interna. Estamos frente a una corporación intacta. Está exactamente igual que durante el gobierno militar. Entonces, para priorizar o para cuidar, ese era el objetivo, eso era lo que tenía en la agenda política Alfonsín, para poder mantener la democracia. Entonces Alfonsín lo que trató fue de delimitar responsabilidades, para no hacer un efecto dominó dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, hizo delimitar aquellos responsabilidades, es decir, aquellos que habían impartido las órdenes, aquellos que las habían cumplido con exceso y habían cometido atrocidades, y lo que hacen esos legisladores es sacar, eliminar el tema de atrocidades. Entonces, al eliminar esa palabrita, que uno parecería ser tan mínimo la cosa, el efecto que produjo es que, ¿dónde estaba el límite? Era muy difícil buscar, digamos, trazar un límite en aquellos que habían dado las órdenes, en aquellos que los habían cumplido por obediencia y en aquellos que la habían cumplido y además habían cometido exceso. Entonces, al eliminar eso, también el tema de delimitar las responsabilidades se vio debilitado. O sea, ese objetivo que tuvo Alfonsín también se vio debilitado y bueno, pasó todo lo que pasó después. Entonces la ley que pretendió, la ley del punto final, que también pretendió poner un límite, ¿qué es lo que pasó? Fue sancionada. Aumentó la cantidad de denuncias con respecto a eso. Tuvieron que Claro, trabajar como entonces, 2 meses, recontentos los otros, me imagino. fue sancionada en diciembre y nadie se tomó la feria. Es decir, que la justicia federal no se tomó los meses de feria y siguió trabajando.
y siguió mandando citaciones, y así empezaron a llegar las citaciones a los oficiales, a los rangos, digamos, subalternos dentro de las Fuerzas Armadas, ya no a las cúpulas. Por eso es que hace un rato, cuando yo les estaba desarrollando el gobierno de Menem, yo les decía, el problema que se venía arrastrando también era la ruptura interna de mando, porque al caer las citaciones a los oficiales, se rompía la cadena de mando, porque los oficiales a quién le echaban la culpa, no solamente que ya estaban cuestionando las cúpulas, sino que también los oficiales decían, no, el Estado Mayor Conjunto es el que tiene mayor responsabilidad porque es el que dio la orden. Nosotros la cumplimos, pero resulta que en esas denuncias también había habido abuso por parte de los oficiales, ¿no? Entonces por eso es que llegaban las citaciones. Esas dos leyes que estamos mencionando significaron digamos, el avance del juicio, porque hubo condenas, aunque no dejó del todo conforme a los organismos de derechos humanos, porque iban por más, pero de todos modos eso fue un avance. El retroceso fueron esas dos leyes, ¿no es cierto? La ley del punto final y la ley de obediencia debida, que al final fue una claudicación por parte de Alfonsín con respecto a la estructura militar, y que en definitiva tampoco no terminó resolviendo el problema, porque la cuestión militar siguió y los levantamientos siguieron durante la época de la gestión de Alfonsín y durante la gestión de Menem. Es decir, que esa cuestión militar quedó trunca, no se pudo resolver. Se vino a resolver con lo que desarrollamos hace un ratito, con el tema de los indultos o los perdones presidenciales. ¿Quedó claro? Sí, profe, clarísimo. Ahí se me había anudado un poco con lo del tema de la creación de la CONADEP. Uno dice, a ver, ¿cómo se llega al juicio? ¿No? ¿Cómo se llega al juicio? Y hoy vieron que la figura, lo tiene que haber explicado el profesor Terranova, que además es abogado, lo puede explicar mucho mejor que yo. Sí. Vieron ustedes la figura del desaparecido, ¿sí? cómo esa figura cobra a nivel legal, ¿no es cierto? A nivel judicial cobra una importancia tremenda en los juicios, ¿no? Porque tengan en cuenta que no hay cuerpo del delito, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso saberlo, cuáles son los pasos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llega al juicio? A ver, ¿cómo se llegó al juicio? ¿Qué elementos? ¿Cuáles son los procedimientos? Los pasos a seguir para poder llegar a ese juicio y en el año 1985 haberlo logrado, ¿no? Bueno, como un hecho, como ya les decía en la clase pasada, un hecho inédito en Latinoamérica, porque recuerden ustedes que las transiciones en Latinoamérica hacia las democracias habían sido todas pactadas con el sector militar, ¿no? Chile había pactado Uruguay, la Argentina, en ese caso no hubo un pacto, no hubo un pacto entre los sectores civiles y los sectores militares. Bueno, entonces fue un hecho inédito. El juicio fue un hecho inédito en Latinoamérica, un ejemplo en Latinoamérica. Pero después vinieron los otros problemas, ¿no? El otro tema que les quería remarcar es que tengan en cuenta la conceptualización bien de lo que es el terrorismo de Estado, que eso lo han visto con el profesor y lo tienen también en el PowerPoint, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Antes que cerremos la clase. No sé ya ni qué hora es, estoy fijándome. Bueno, ya estamos terminando. Bueno, pero si me quieren hacer alguna otra pregunta, ¿quedó claro lo de Menem? Sí, profe. De Menem. ¿Sí? Bueno. Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer de otra unidad? No me importa, estoy dispuesta a contestarles. Si hay alguna duda en alguna otra unidad, algún tema que no hayan comprendido o entendido bien, y se los puede ayudar. No sé. Les doy estos últimos 3 minutos para que me pregunten. Que ya nos desconectamos. No, profesor, es cuestión de volver a repasar otra vez lo que ya hemos estudiado, así que como volver a integrar todo, por lo menos. Usar la línea del tiempo y
ir uniendo los hechos. ¿No? Ir uniendo. Sí, la línea de tiempo es para que se ubiquen en forma... Sí, en el espacio. Que pueda entender las grandes cuestiones o problemáticas que presenta el programa, ¿no? Programa que es extenso. Son siglos para ver. Pero bueno, dentro de ese siglo, ver esas problemáticas que estamos abordando, o esto que yo les acabo de decir, ver cómo el Estado responde frente a estas distintas problemas, cuestiones que se presentan. Y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Ya digamos que estamos en el cuento de descuento. Estamos en el tiempo de descuento. Por las dudas. Estamos en tiempo de descuento. El miércoles ya empiezan a descontar. Hasta el lunes hay tiempo de descuento. Pero bueno, ojalá que les vaya bien y bienvenido sea. No sé cuántos se van a presentar, quiénes son los que quieren recuperar y promocionar. Lo bueno sería que promocionaran, los que están en condiciones de promocionar, que lleguen a la promoción, y aquellos que están en condiciones de regularizar, que regularicen, ¿no? Ese es el ideal, sí. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo, sí. El objetivo es llegar a la promoción de las materias, ¿no? Para sacarse esto de encima. Aparte vamos a tener como un rally el viernes y el lunes, así que... ¿Cómo? Que vamos a tener un rally el viernes y el lunes. Como el viernes rendimos político, el lunes historia, así que... Y siempre pasa con eso de largo y que tendido. al tener las materias promocionales con el nuevo plan de estudio, bueno, tienen claro, se les junta a veces los parciales, y además ahora con esto de que hubo que hacer un organigrama con respecto a la presencialidad, ¿no? Porque vieron que ahora, como los parciales son presenciales, también la facultad tuvo que hacer un organigrama. Entonces, bueno, también la pandemia también nos ha afectado muchísimo. En varias cosas nos ha afectado. No es lo mismo hacerlo presencial, y bueno, siempre la presencialidad tiene una instancia donde uno puede ver o puede percibir aún más las problemáticas que ustedes atraviesan. Pero bueno, ojalá que les vaya bien. Es el deseo. Ojalá. Bueno, muchas gracias, profesora. No, por favor, el lunes nos vamos a ver en presencial, no lo puedo creer, ¿no? La verdad que no se puede creer. Después de vernos por pantalla nos vamos a conocer en forma presencial, es todo un hallazgo esto. Es una cosa que no era impensado, ¿no? Digo, bueno, los voy a ver, vamos a tener la posibilidad de vernos cara a cara. Entonces, va a ser una experiencia también para ustedes y para nosotros, ¿no? Que podamos tener esa instancia de presencialidad. Y ojalá les vaya bien, ese es el deseo que por lo menos tengo, que les vaya a todos bien. No sé bueno, si muchas gracias, profesor. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Rosario, Melina, se ha quedado ahí, Luzmila, los que voy viendo. Luzmila, Mariana. No, profe, todo claro. No, profe. Bueno, entonces yo les digo hasta el lunes y mucha suerte y me desconecto, ¿saben? Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, hasta el lunes. Gracias, profe. Hasta el lunes. Recuerden estar un rato antes, ¿eh? Bien. Por las medidas de seguridad. Bueno, hasta el lunes. Muchas gracias, profe. Hasta el lunes. Muchas gracias, profe. Hasta el lunes. Hasta el lunes.